Muy buenos días. Hoy es un buen día para amanecer porque es un buen tiempo de ciencia y estamos fuera de las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en el campus sí, pero fuera donde tradicionalmente grabamos. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir con un tema que además lo decía yo tras bambalinas de vanguardia, al doctor Edgar Asdrúbal Trujillo. Muy bienvenido, doctor. Hola, maestra, muy buenos días. Aquí estamos a la orden para cualquier duda que tengan y hablar sobre el tema, que es muy interesante, como usted menciona. Vamos a entrarle, vamos a empezar con las dudas. Fíjense que leí su artículo, que es un artículo de divulgación muy bien armado, me gustó muchísimo, ilustrado, hermoso, por cierto. Y en él usted hacía una referencia muy importante. Hablaba de las infecciones por patógenos entéricos causantes de la bien conocida en el día cotidiano, las diarreas, ¿no? Y en este sentido, cómo representaban un gravísimo problema de salud. Pero a mí me gustaría que nos diera usted algunas cifras que nos ayudan a dimensionar el problema. ¿Nos ayudaría con eso? Claro que sí, maestra Cintia. Mire, la verdad es que es una pregunta muy interesante porque vivimos prácticamente con la diarrea en el día. Es decir, la OMS estima que hay alrededor de 200 millones de casos diarios de gastroenteritis. ¿Qué quiere decir esto? Que es un país mayor que México al día está sufriendo de algún tipo de diarrea causado por algún patógeno. Y bueno, la relevancia en el caso de mortalidad representa 1.6 millones de muertes anuales. Este dato a lo mejor no nos dice mucho, pero es la segunda causa de mortalidad en menores de 5 años a causa de enfermedades infecciosas después de la neumonía. En ese, justamente, acaba de subrayar el dato y tiene que ver con la población. Me voy a atrever a preguntarle lo que no estaba, dijéramos, muy todavía platicado con usted en este sentido, pero ¿estamos hablando entonces de una incidencia mayor en niños? Así es, se ha visto que la población más susceptible a esto son los menores de 5 años, aunque también los adultos mayores de 70. De hecho, es curioso cómo ha cambiado ese dato, maestra. En los años 90, la incidencia en menores de 5 años era menor que en los adultos mayores. Sin embargo, por el adecuado manejo de sanidad y por la llegada de vacunas también ha disminuido en menores de 5 años. No tanto, pero ha disminuido y en adultos mayores ahora es mucho mayor la mortalidad. ¿Cuáles son, a partir de sus hallazgos, algunos de los patógenos y algunas de las enfermedades asociadas, ¿no?, más frecuentes? ¿Y cuál sería, dijéramos, el estado de gravedad gradual, pues, en relación a estas enfermedades? Sí, mira, el grupo de patógenos es variado, por eso se presentan tanto este tipo de infecciones entéricas. Tenemos desde protistas, como las amibas, tenemos a bacterias, como la Shigella, el Vibrio paramolyticus, el vibrio del cólera, las salmonelas, y en el caso también existen los virus. Los virus están los rotavirus, los adenovirus y los norovirus, siendo los que más afectan los rotavirus. Creo que alrededor del 27% de los casos de algún tipo de gastroenteritis son los rotavirus, seguido, por ejemplo, de las shigellas, y posteriormente están el vibrio del cólera, que es la más famosa como el cólera, y la Escherichia coli enterotoxigénica. Y bueno, la incidencia es muy alta del rotavirus. Afortunadamente ya hay una vacuna disponible que ha disminuido los casos y la severidad de la mortalidad en este caso. Doctor, tradicionalmente las diarreas son curadas en casa con todo género de remedios, ¿no? Aquí quiero que podamos establecer si las plantas verdaderamente tendrían algunos compuestos capaces de generar medicina, al margen de que cuando las usamos incluso no son lo suficientemente efectivas por un problema de dosificación. Es decir, a lo mejor yo no necesito un puñito ni 2 cucharadas de ese té, sino requiero de otro tipo. Cuéntenos un poco sobre esto. Claro que sí, maestra. Usted sabe que las plantas, pues, es un remedio que hemos utilizado de la historia de la humanidad miles y miles de años, ¿no? Y nos ha ayudado, es cierto. Sin embargo,
aunque tienen muchas plantas propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, no erradica como tal una enfermedad infecciosa, es decir, nos puede ayudar. Por ejemplo, el caso de las manzanillas o las mentas, tienen algún tipo de sustancias o compuestos activos como los flavonoides o taninos que tienen ciertas propiedades que ayudan a mitigar los efectos de la infección. Sin embargo, no va a quitar la infección por sí misma. Aunado a esto, siempre que se presente este tipo de infecciones, es importante que además de uno autoayudarse con el uso de estas plantas, pues acudir al médico necesariamente porque en casos pueden ser graves. Y en esos terrenos, usted y yo sabemos, incluso por experiencia personal, que lo más común es ir al médico y recibir un largo formulario ahí para seguir A, B, C de los antibióticos. Pero los antibióticos también está demostrado, ahora han tenido que ser controlados, porque fuera de control en la ingesta, el mal uso, la medicación, automedicación, han traído consecuencias. Háblenos un poco sobre esto. Sí, mira, qué bueno que puntualices eso, maestra, porque la llegada de los antibióticos ha sido un alivio para la humanidad, es decir, erradicó muchísimas enfermedades que antes existían y parece que ya tenemos controlado eso. Pero hay que poner atención en esto. Los antibióticos sirven para un grupo de patógenos, nada más en sí, como por ejemplo las bacterias. Para los virus no nos sirven de mucho. Esa llegada de ese medicamento pues, nos ayudó a erradicar enfermedades, pero la gente al ver que funcionaba pues empezó a automedicar y esto ha generado un problema que es un problema de salud pública que muchas instituciones están preocupadas en erradicar, que es lo que le llaman la resistencia microbiana. Es decir, las bacterias son seres vivos, evolucionan, se han ido adaptando y cada vez han ganado más armas para protegerse con los antibióticos, por lo tanto está resultando más difícil erradicarlos. Es por eso que el uso de antibióticos cada vez se ha vuelto más cuidadoso, los médicos tratan de ya no recetarlo tan fácilmente, solamente en casos puntuales y graves. Es decir, los antibióticos han llegado a un punto donde tal vez en un futuro, esperemos que no, ya no nos ayuden de la manera que nos estaban ayudando por el mal uso que le hemos estado dando. Ante ese escenario, retomo parte de su artículo, me gustó mucho un abordaje diferente. El que tiene que ver con fortalecer la inmunidad, ¿no? Es decir, darle la vuelta a la medicina. Y esto, en el caso de las diarreas, no me había tocado a mí leer nada en particular. Doctor Trujillo, ¿cuál es el abordaje que usted propone y por qué tendría que ser, dijéramos, un elemento básico para justamente terminar de girar los tratamientos? Claro que sí, maestra. Como hablamos anteriormente, por los antibióticos al parecer no nos están ayudando, o sí nos están ayudando, sin embargo, estamos viendo la problemática que se está dando del uso excesivo de los mismos. Las vacunas son una alternativa muy, muy importante. Normalmente las vacunas las asociamos con enfermedades más graves para erradicarlas. Sin embargo, pues siendo las enfermedades infecciosas causa de mortalidad, también se han hecho vacunas para controlar ese tipo de infecciones. Primeramente, infecciones virales como los rotavirus, que no se pueden tratar con antibióticos. De hecho, desde el 2006 hay una vacuna contra el rotavirus y se han ido sacando también vacunas, por ejemplo, contra el cólera y contra la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Esto por qué? Porque nos da una alternativa para disminuir el uso de los antibióticos. Es decir, nosotros al usar la vacuna entrenamos a nuestro cuerpo para cuando nos expongamos al patógeno ya esté protegido, ¿verdad? Así que las vacunas funcionan y están funcionando y cada vez se está dando más relevancia al uso de vacunas contra enfermedades bacterianas, no solo virales, por el hecho que hablamos del uso excesivo de los antibióticos y la resistencia que están ganando estas bacterias contra los antibióticos mismos. Ahora, ¿cuál es el horizonte real, por ejemplo, para los países latinoamericanos? Insisto, no es lo mismo enfermarte de diarrea en Europa seguramente que en América Latina. Tiene dimensiones desafortunadísimas y asimétricas. En este sentido, doctor, ¿cuál sería el horizonte para América Latina tras la búsqueda de en esa investigación en la línea de vacunas? Claro que sí, mira, como mencionas, pues los países más susceptibles a eso son países en vías de desarrollo. De hecho, América Latina ha tenido un gran avance, es decir, ha disminuido muchísimo a partir de los años 90, afortunadamente, pero países africanos y asiáticos todavía presentan mucha problemática.
Una de lo que nosotros proponemos o las propuestas que nosotros estamos haciendo es hacer el uso de vacunas alternativas elaboradas de una manera diferente. Nosotros estamos utilizando a las plantas como un tipo de biofábrica, es decir, la planta es un reactor para hacer nuestras vacunas. Esto nos sirve por varias razones. Es más barato, la planta toma el oxígeno del medio, asimismo crece, y esto hace que nosotros tengamos, como quien dice, una fábrica gratis, ¿no? En ese sentido. El sol es el que la alimenta también. Nosotros modificamos a la planta genéticamente para que nos produzca la vacuna, y eso nos ayuda que la vacuna sea nuestro reactor también, porque el medio de entrega de la vacuna sería de manera oral, es decir, dentro del tejido vegetal, lo cual ayudaría en dos cosas. Uno, en que el propio material de la planta, en este sentido la pared celular, ayude como un recubrimiento para encapsular la vacuna y pueda pasar por el tracto digestivo, que es muy agresivo y por lo tanto, como muy agresivo, podría degradar nuestra vacuna. Sin embargo, esta pared celular de la planta protegería a la vacuna que está dentro del tejido vegetal, y esta sería liberada a nivel de intestino. Esa es una de las cosas que le apostamos con esta plataforma de crear vacunas a partir de las plantas modificadas genéticamente. Y también el otro es el que pueda durar dentro del tejido más tiempo. Es decir, nosotros al tener la vacuna dentro del tejido vegetal nos olvidamos de lo que le llaman la cadena en frío, que es lo que hace más caro las vacunas y que éstas puedan llegar a lugares de difícil acceso, como los países de América Latina, como los mismos países africanos, ¿no? Es decir, no tendría esa cadena en frío y por lo tanto sería más fácil que llegara a esos lugares. Permítame, porque esta es la parte fascinante para mí. Estaríamos hablando de superplantas, plantas con superpoderes que podrían incluso viajar en formato de plantas o un derivado de este. Sí, la idea es que viajen a través de liofilizados, ¿no? Es decir, como esas pastillitas que compramos en una farmacia que tienen alguna planta que nos ayude para algo, asimismo hacer cápsulas que está el material vegetal liofilizado y así pueda llegar al sitio donde tenga que llegar. Y sí, sería una especie de superplanta. Además de aprovechar las propiedades intrínsecas de la planta, nosotros le estamos ayudando un poquito más, potenciándola un poquito más para que ésta sea efectiva en el caso de algún tipo de enfermedad. Por esa razón creo que su investigación, como muchas otras que se desarrollan en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, son de tanta trascendencia. Imaginemos pues un mundo en donde el proceso para poder lidiar con estas enfermedades que son verdaderamente caóticas en algunos países y en algunos momentos, puedan ser aliviadas a partir de biotecnologías, corríjame usted, doctor. Uno, con efectos o impactos colaterales mucho menores o casi nulos, y por otro lado, con mayor acceso a quienes menos tienen y son más vulnerables. Le agradezco mucho. ¿Desea agregar algo más, doctor? Sí, maestra, nada más decirle a la población en general que algo que nos ha ayudado muchísimo para la erradicación de enfermedades, tanto entéricas como a nivel de vías respiratorias, es el lavado de manos, es la adecuada higiene. Y eso que no hay que olvidarlo, es nuestra primera línea de defensa, así que hay que hacerlo por ese lado. Y también puntualizar un poco acerca del uso de las vacunas, que cada vez, como hemos visto en esta pandemia, se han encontrado distintos formatos y maneras de abordar las enfermedades. Como vimos, por ejemplo, en esta ocasión la enfermedad del COVID nos abrió las vacunas de nueva generación como la Pfizer. Y bueno, en este centro le estamos apostando por otra alternativa, que es hacer vacunas a través de las plantas, y por lo tanto pues es una linda batalla contra las bacterias que podemos tener. Y pues nada, agregar que confíen en las vacunas, que al final de cuentas es la manera más inteligente que hemos encontrado para erradicar enfermedades. Muchísimas gracias, doctor. Yo lo dejo nada más con esta sensación de un horizonte verde también para la medicina, un horizonte además de economía, con este toque de ciencia, con este toque que pone en el centro al ser humano. Gracias. Ooh.